Bienvenidos a esta exposición y muestra arqueológica representativa sobre el pasado del Magdalena Medio colombiano. Esta muestra del patrimonio arqueológico nacional ha sido posible gracias a la financiación de los estudios arqueológicos durante 1 año y medio de labores de investigación por parte de la compañía Parex Resource. Su creación y reproducción se realiza con fines educativos, sin ánimo de lucro, como herramienta para la apropiación y mejor comprensión del pasado histórico por parte de la población. El gobierno colombiano ha identificado como prioridad para el desarrollo del país la conservación de su pasado histórico, que puede estar representado en bienes materiales como vestigios de sociedades del pasado que denominamos patrimonio arqueológico, o en edificaciones y monumentos de interés cultural, así como tradiciones vivas, representadas en comunidades o sus expresiones, por ejemplo, festividades, oficios tradicionales, manifestaciones de la tradición oral o musicales, lengua, costumbres, entre otras, que pasan a ser reconocidas como patrimonio inmaterial. El Instituto Colombiano de Antropología, Historia y CAN, asociado al Ministerio de Cultura, es el ente encargado de velar por la protección de este patrimonio cultural, para lo cual ha reglamentado su cuidado a través de varias normativas. La cultura es el conjunto de las manifestaciones artísticas y sociales, costumbres, alimentación, idioma, rituales, mitos, vestidos que identifican y diferencian a una sociedad de otra. Lo que somos es el cúmulo de nuestra experiencia como personas y como actores sociales, lo que aprendemos desde niños, la herencia que se transmite de padres a hijos a través de generaciones, la herencia de nuestro ancestro africano, amerindio y europeo. El patrimonio arqueológico son los restos de la cultura material de grupos humanos que vivieron en otra época y que nos permiten reflexionar sobre el uso del espacio por parte del hombre, su interacción con el ambiente, las causas y consecuencias de la evolución de la sociedad para entender el presente. Estos restos pueden ser fragmentos de vasijas, herramientas de piedra, orfebrería, textiles y restos óseos animales y humanos o estructuras realizadas por el hombre. Son propiedad de la nación, está prohibida su extracción, comercialización, manipulación, alteración, destrucción o tenencia no autorizada por el ICANN, quien es la autoridad encargada de salvaguardarlo. Las contravenciones a estas medidas se tipifican como delito en el Código Penal colombiano. La arqueología, al igual que la historia, se ocupa de estudiar el pasado, intentando reconstruir procesos históricos a través del análisis de los vestigios materiales de sociedades antiguas y sus contextos. Para ello, recurre a variadas técnicas prestadas por otras disciplinas, como la adquisición y análisis de imágenes aéreas y satelitales, mediciones geofísicas del terreno, excavación, análisis y conservación de materiales arqueológicos. Hace 14.000 años aproximadamente, grupos de cazadores-recolectores iniciaron la colonización del territorio colombiano a través de las principales cuencas hidrográficas, entre las cuales el río Magdalena es de las más importantes por la variabilidad de climas y ecosistemas estratégicos que surca. Colombia posee en conjunto las fechas más antiguas de producción cerámica de Sudamérica, con unos 7.000 años de antigüedad, siendo uno de los eslabones más importantes en términos de diversidad cultural y biológica para comprender los flujos de poblamiento del continente americano. Con más de 70 lenguas vivas, lamentablemente más de 400 desaparecidas, domesticación muy temprana de plantas y animales y varias tradiciones cerámicas y orfebres declaradas Patrimonio de la Humanidad. En tiempos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, las fronteras entre departamentos no existían. La región del Magdalena Medio fue habitada por una enorme cantidad de grupos tribales, hablantes de dialectos asociados a una lengua madre denominada por los especialistas en lingüística como Cariban Maracaibo Magdalena. Entre ellos encontramos los pantágoras y yariguíes, los más numerosos, junto con los carares y opones y otras tribus de la margen opuesta del río Magdalena, llamado en su propia lengua Caracalí, o Río de los Caimanes, quienes presentaron una resistencia a la invasión española de más de 200 años, hasta que las enfermedades traídas desde Europa redujeron drásticamente su número. Estos grupos indígenas no fueron derrotados o desaparecieron en cuevas como algunos afirman. Sus descendientes participaron de la gesta libertadora de Bolívar. Su legado continúa existiendo y hacen parte del acervo genético y cultural de la población ribereña y de las estribaciones de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Antioquia, siendo el Magdalena Medio una de las zonas más pujantes y estratégicas del país. Antes que ellos, ocuparon el territorio sociedades complejas que llegaron a formar cacicazgos, con trabajo muy temprano de materiales preciosos como el oro, cuyo declive, según los estudios más recientes, inició hacia el siglo IV después de Cristo. En conclusión,
El Magdalena Medio fue colonizado por la especie humana hace al menos 14.000 años, y hacia el primer milenio después de Cristo florecieron los cacicazgos, con grandes centros de poder. Estos a su vez, hacia el último milenio, frente a una mayor temperatura y precipitaciones, decayeron para dar paso a grupos tribales como los carares y yariguíes, en constante guerra. Estos irrumpieron a través de la cordillera oriental y ocuparon el territorio, dominándolo aún después de los primeros 200 años de iniciada la conquista española, llegando a sitiar las poblaciones de Tunja y Vélez hasta que las enfermedades mermaron su número, favoreciendo su aculturación y mezcla genética con los colonos. En esta muestra podemos apreciar materiales líticos, es decir, herramientas de piedra y objetos cerámicos asociados a vasijas halladas en un antiguo asentamiento humano sobre cimas de colinas, ocupado entre los siglos IX y XIII después de Cristo, en las vecindades del Caño del Baúl, en la cuenca del río Ermitaño, área de influencia de San Vito, muy cerca a Puerto Boyacá. La sencillez aparente de sus utensilios corresponde a un profundo respeto hacia la naturaleza y gran sabiduría en el manejo de los recursos, que les permitió combinar la cacería, pesca y recolección de frutos con el cultivo del maíz, en el cual se utilizaron hachas y hachuelas pulidas para el desmonte del bosque en pequeñas áreas. Se aprecian en la muestra en color gris verdoso, fabricadas sobre rocas ígneas o andesitas aptas para su afilado con agua y arena, y que también pudieron ser usadas como armas en las guerras entre tribus. El cultivo del maíz, además de la tala, requería el arado, que se realizó con azadas fabricadas en materiales pesados como el gabrio, que tiene un color habano claro característico, con granos negros cristalinos, a manera de manchas o puntos. Estos materiales, usados por su robustez, se utilizaron para realizar las azadas o rocas de cavar, que son menos afiladas y más pesadas que las hachas. Aunque las hachas y azadas son de piedra, estaban atadas a un palo de madera que no ha sobrevivido a los estragos del tiempo, pero que se ataba a la roca para usarla como nuestras palas y picas modernas. También en Gabro se fabricaron metates y manos de moler. Estas herramientas son una gran piedra con una cama o hueco donde se pone el grano, que luego se muele con otra piedra de menor tamaño, hasta hacerlo harina, que se usa en la elaboración de tortas o arepas, sopas, hervido, solo, mojado en agua, crudo o fermentado para la elaboración de bebidas alcohólicas como la chicha. No obstante, este es el nombre de esa bebida que ha sobrevivido en transcripciones de la lengua chicha y no de la lengua carib, que está casi extinta. La cacería y la pesca se realizaron con proyectiles, flechas y dardos tallados en maderas duras, que con el paso del tiempo se han descompuesto en el suelo. Sin embargo, el corte y despresamiento de los animales utilizó herramientas realizadas preferiblemente en cuarzo lechoso de color blanco a transparente y en rocas llamadas chert, que son muy comunes en los ríos. Estas rocas son transportadas y redondeadas o pulidas en formas achatadas o incluso cuadradas por los ríos. Sobre estas se tallaron por percusión o golpes varias herramientas de corte y raspado. Los raspadores, que usualmente son de tamaño mediano, podían raspar corteza de árboles o cartílagos y cueros, mientras que las herramientas de corte fueron mayormente pequeñas hojas en forma triangular o redondeada, muy afiladas para separar el cuero de los animales y cortar trozos de carne. Junto a estas herramientas sobrevivieron algunos dientes de animales cuya forma indica que se alimentaron de cuadrúpedos herbívoros de tamaño medio. En esta zona habitaron venados, dantas e incluso mastodontes que fueron cazados por el hombre. Estos últimos desaparecieron hace más de 10.000 años, pero hay molares y puntas de lanza hallados en San Vito por la población actual que prueban que fueron parte de la dieta humana. Entre los materiales recuperados encontramos muchas piedras aplanadas en chert y otros tipos de roca que fueron transportadas por el hombre a sus viviendas. Su cantidad y posición revelan que aunque estas rocas pueden aparecer de manera natural en los ríos, en el caso de los objetos expuestos, fueron transportados, pulidos nuevamente y, por decirlo de alguna manera, coleccionados por los habitantes que los almacenaban en sus casas de manera intencional. Su uso pudo en algunos casos asociarse al tejido, con herramientas que llamamos volantes de uso y sirven para trenzar hilos. Aunque los habitantes de esta zona no requirieron mantas para protegerse del frío, sabían tejer con seguridad de acuerdo a las crónicas y a los volantes hallados en muchas zonas de ocupación caribe, quienes fabricaban este tipo de prendas para comerciar con otros pueblos. Las rocas aplanadas pudieron ser objetos de valor para intercambio o simplemente por su peculiaridad fueron atesoradas por los habitantes como algo útil o valioso. Los utensilios de piedra más grandes son conocidos como choppers. Esto significa canto tallado. Un canto rodado es una piedra redondeada de manera natural por un río al transportarla por muchos kilómetros. Estas rocas redondas, preferiblemente las más grandes de ellas, pero que puedan ser sostenidas con una o ambas manos con facilidad, fueron talladas por golpes directos para obtener herramientas básicas de manera rápida, útiles para muchos propósitos: cavar, romper huesos, astillar madera, y el hombre viene usándolas hace cientos de miles de años.
Son tan efectivas que casi no se han modificado, y los habitantes de las colinas de la vereda Cruce San Vito, a los que pertenecen estos artefactos, las fabricaron y utilizaron igual que lo hicieron los primeros humanos en sitios muy remotos como Europa o Asia. Esto no quiere decir que no fueran capaces de innovar o hacer herramientas muy complejas, sino que los choppers son muy prácticos y fáciles de usar, por lo que han sobrevivido como parte de la cultura humana general en muchas áreas del mundo. La talla de la piedra, sin embargo, no siempre fue rápida y directa, sino que se usaron técnicas muy sofisticadas. Una de ellas fue la talla por calentamiento y por presión, o la de percusión indirecta, usando martillos redondeados y cinceles de andesita. En la presente muestra, podemos apreciar percutores en forma alargada sobre rocas de chert, fáciles de tomar con una sola mano y lo bastante duros para desprender lascas de otras piedras redondeadas que luego servían para cortar. Se usaron también para golpear un cincel como el que se encuentra junto a las hachas pulidas, permitiendo controlar mejor el golpe y obtener pequeños retoques o bordes afilados. Estos cinceles y percutores no solo servían para trabajar piedra, sino para cortar y repujar láminas de oro. El trabajo del oro fue conocido desde el periodo formativo hace más de 1500 años por los habitantes del Magdalena Medio. En cuanto al material cerámico, es decir, los utensilios o figuras que el hombre hace de barro cocido como las vasijas, los habitantes de este sector tuvieron una actividad muy intensa de cocción y decoración de vasijas que no solo se usaban para almacenar líquidos o grano o para cocinar, sino que fueron también usadas en rituales como el consumo y preparación de plantas alucinógenas o para rituales de enterramiento. Las prácticas funerarias asociadas a la cuenca del Magdalena fueron muy complejas y extendidas entre muchas tribus de diverso origen, hasta reconocerse el enterramiento de seres humanos en recipientes o urnas de barro como una tradición por su extensión espaciotemporal y su belleza, llamándola Complejo de Urnas Funerarias del Magdalena Medio, del cual esta vasija de la exposición es un ejemplo que demuestra una cosmovisión muy desarrollada y que probablemente no tuvo un único punto de origen o de difusión. La tradición de desenterrar un cuerpo y reenterrarlo en un recipiente menor para tenerlo cerca, venerarlo y honrarlo, es una práctica que incluso usamos en la actualidad en diferentes países. Los habitantes prehispánicos también utilizaron el reenterramiento o cambio de lugar de los cuerpos y la cremación. Esta tradición de urnas constituye un patrimonio de la humanidad que debemos conservar por su historia y belleza.